Antes de que existiera el mito espartano, antes de los guerreros de élite y la disciplina de hierro, hubo una tierra llamada Laconia. Este territorio, en el sur del Peloponeso, estaba definido por el fértil valle del río Eurotas y rodeado por montañas que lo aislaban del resto de Grecia. Esta geografía no fue un simple decorado, fue el molde que dio forma a la sociedad que nacería allí. Imagina un mundo en crisis. Hacia el final del segundo milenio antes de nuestra era, la brillante civilización micénica, la de los palacios de Mecenas y Pilos, se derrumbó. Las grandes ciudades quedaron en ruinas, las rutas comerciales se cortaron y la escritura se olvidó durante generaciones. En medio de este caos, nuevos grupos, los dorios, comenzaron a llegar al Peloponeso. La tradición lo llamó una invasión, pero hoy sabemos que fue un proceso mucho más complejo, una mezcla de migraciones, conflictos y alianzas que reconfiguró el mapa del poder. En Laconia, estos recién llegados se asentaron junto a las poblaciones que ya vivían allí, creando comunidades mixtas en un equilibrio tenso. Durante siglos, no hubo una ciudad dominante, solo aldeas dispersas a lo largo del valle, cada una con sus propios líderes. La vida giraba en torno a la agricultura, la ganadería y la defensa del propio territorio. La fertilidad del valle era una bendición, pero el aislamiento montañoso era una limitación. A diferencia de otras regiones griegas, Laconia no se convirtió en un centro comercial. Sus comunidades aprendieron a depender de sí mismas. La autosuficiencia no era una elección, era una necesidad absoluta. Esta fragmentación también generaba conflictos. Las aldeas competían por las mejores tierras y el control de los caminos. La violencia era una amenaza constante. En este entorno, la defensa del grupo se convirtió en la prioridad número uno. El poder lo ejercían líderes guerreros, cuya autoridad dependía de su capacidad para proteger y proveer a su gente. La memoria de estos siglos oscuros, llenos de inseguridad, quedó grabada en el alma espartana. La idea de que el orden debía imponerse a cualquier costo para evitar el caos nació aquí, del miedo a la desintegración. Poco a poco, a lo largo del siglo X antes de nuestra era, varias de estas aldeas comenzaron a unirse. La tradición habla de 4 núcleos originales: Ampitana, Mesoa, Limnas y Sinosura. No eran barrios de una ciudad, sino comunidades cercanas que empezaron a colaborar por intereses comunes, como la defensa del valle. La unificación fue un proceso lento, impulsado por la necesidad. Así, de forma gradual, nació una identidad compartida, la semilla de lo que llegaría a ser Esparta. En este punto, Esparta no era una potencia, era una sociedad en formación, marcada por el colapso, el aislamiento y la lucha interna. Estos factores crearon una mentalidad colectiva orientada al control, a la cohesión y a la desconfianza hacia el cambio. La futura obsesión espartana por el orden no surgió de la nada, fue una respuesta a un mundo que percibían como frágil y hostil. Y pronto, esa necesidad de control se dirigiría hacia el exterior, en una decisión que cambiaría su destino para siempre. Una vez que las comunidades del valle del Eurotas se consolidaron, se enfrentaron a un nuevo problema en la tierra fértil de Laconia era limitada. El crecimiento de la población los empujó a mirar más allá de sus montañas, hacia el oeste, a una región vecina llamada Mesenia. Mesenia era un premio irresistible. Sus llanuras eran de las más ricas de todo el Peloponeso, un paraíso agrícola que prometía seguridad y sustento a largo plazo. Hacia finales del siglo VIII antes de nuestra era, estalló la Primera Guerra Mesenia. No fue una campaña rápida, fue un conflicto brutal y prolongado, que duró años. Al final, Esparta venció, pero no aniquiló a los mesenios. Los sometió. Los habitantes de Macinia fueron obligados a quedarse en sus tierras, pero bajo una nueva y terrible condición. Así nació la clase social de los hilotas. Los hilotas no eran esclavos personales. Pertenecían al Estado espartano y estaban atados a la tierra que trabajaban. Su única función era cultivar los campos y entregar una parte fija de la cosecha a los ciudadanos espartanos. Este sistema resolvió el problema del alimento, pero creó uno mucho más grave y permanente. Los hilotas superaban en número, y por mucho, a los ciudadanos espartanos. Desde ese momento, Esparta se convirtió en una minoría armada, gobernando sobre una enorme población sometida y resentida.
La tensión se volvió el aire que respiraban. La posibilidad de una rebelión era una sombra constante. Cada cosecha, cada reunión de ilotas era vista con sospecha. La seguridad interna se transformó en una obsesión nacional. Esta tensión explotó en la Segunda Guerra Mesenia, en el siglo VII antes de nuestra era. Los mesenios se levantaron en una revuelta desesperada, que duró años, y estuvo a punto de destruir a Esparta. Fue en este momento de crisis extrema, cuando apareció la figura de Tirtio, un poeta espartano cuyos versos nos muestran un cambio radical en la mentalidad. Sus poemas no hablan solo de defender la patria, hablan de mantener el orden social a toda costa frente a la amenaza interna. La experiencia traumática de estas guerras convenció a Esparta de una idea fundamental. Su supervivencia dependía de la preparación militar constante. No bastaba con tener un ejército que se movilizaba para la guerra. Toda la sociedad, cada hombre, cada institución, debía estar organizada en función del control y la guerra permanente. El ciudadano espartano ya no sería un agricultor. Su única función sería entrenar, vigilar y estar siempre listo para aplastar cualquier revuelta. La conquista de Mesenia fue un éxito territorial, pero socialmente fue una catástrofe que hipotecó el futuro de Esparta. Aseguraron su alimento, pero a cambio perdieron su tranquilidad para siempre. Cada ley, cada costumbre y cada ritual que conocemos de la Esparta clásica, desde la educación de los niños hasta la vida en los cuarteles, nació como una respuesta a este desequilibrio fundamental. La disciplina espartana no fue una elección cultural, fue una herramienta de supervivencia forjada en el miedo. La guerra ya no era un evento, se había convertido en el motor que organizaba cada aspecto de la vida. Iniciando este viaje a los orígenes de Esparta. ¿Piensas que la historia de Esparta es solo una de guerreros invencibles y batallas épicas? Hoy vamos a descubrir que la verdadera clave de su poder no estaba solo en sus lanzas, sino en una crisis profunda que casi la destruye y la obligó a reinventarse por completo. Después de conquistar a sus vecinos, los mesenios, Esparta no encontró la paz. Imagina una ciudad construida sobre un volcán. Habían solucionado el problema del hambre, pero ahora vivían con el miedo constante de que los ilotas, la población sometida, se rebelaran. Este equilibrio era frágil, mantenido a la fuerza y con una vigilancia constante. Durante el siglo VII a.C., esa tensión explotó. Las fuentes antiguas nos hablan de una época de caos, de dudas sobre el orden social y de un miedo terrible a perder el control. La llamada Segunda Guerra Mesenia no fue solo una lucha contra un enemigo externo, fue una crisis existencial para Esparta. Los mesenios, aprovechando el terreno montañoso, resistieron durante años. Las derrotas y el desgaste de la guerra empezaron a agrietar la sociedad espartana. No todos los ciudadanos estaban dispuestos a hacer el mismo esfuerzo. La famosa disciplina espartana todavía no era una realidad. Es en este momento de caos cuando aparece una figura inesperada en Tirteo. No era un general ni un político, era un poeta. Sus versos no buscaban ser bonitos, buscaban poner orden. Eran una herramienta de guerra. En sus poemas, Tirteo hablaba de la importancia de mantenerse firme en la línea de batalla, de obedecer al grupo y de despreciar la cobardía. El individuo no importaba, lo único que importaba era la comunidad. El honor no estaba en la victoria personal, sino en no abandonar tu puesto. Esto nos revela algo fundamental. Esparta necesitaba una historia, un relato que justificara tanto sacrificio. La fuerza física no era suficiente. Hacía falta una moral compartida, que convirtiera el sufrimiento en un deber. Tirteo no inventó esta mentalidad, pero le dio voz. Sus poemas unieron a la sociedad en un momento crítico y transformaron la dura experiencia de la guerra en una nueva norma social. Los historiadores ven este periodo como una transición clave. Esparta dejó de ser una comunidad guerrera más para convertirse en una sociedad organizada, casi por completo, para la guerra. No fue una decisión de un día para otro, sino una respuesta lenta y gradual a una amenaza que nunca desaparecía. El impacto de esta crisis fue enorme y duradero. La guerra contra Mesenia convenció a los espartanos de que cualquier signo de debilidad interna podía ser fatal. Eran muchos menos que los ilotas, así que la única forma de sobrevivir era con una disciplina férrea y una cohesión sin fisuras. La unidad dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.
Este conflicto no solo cambió su relación con los mesenios, cambió lo que significaba ser espartano. Tras la crisis, Esparta buscaría consolidar este nuevo orden con leyes e instituciones. La tradición le daría todo el mérito a un solo hombre, aunque la realidad, como veremos, fue mucho más compleja. Después de las guerras y la crisis que casi acaba con ellos, los espartanos entendieron que la valentía no era suficiente. Necesitaban estabilidad. Habían aprendido por las malas que la improvisación y los líderes divididos podían hacer que todo se viniera abajo. La tradición espartana cuenta que la gran reorganización de la ciudad fue obra de un hombre llamado Liquergo. Hoy en día no sabemos si Liquergo existió de verdad o si es solo un nombre simbólico para un proceso que duró muchos años. Autores antiguos como Heródoto o Plutarco no se ponen de acuerdo en los detalles, pero sí en lo esencial. Bajo el nombre de Liquergo se esconde la transformación que dio a Esparta su forma definitiva. Según la leyenda, Liquergo viajó por el mundo conocido, estudiando diferentes formas de gobierno. Al regresar, fue al famoso oráculo de Delfos, y el mensaje que recibió fue interpretado como una bendición divina para el nuevo orden que iba a establecer. Ese nuevo orden se recogió en algo llamado la Gran Retro. No era una constitución escrita en un libro. Era una serie de reglas transmitidas oralmente que definían la estructura básica del poder en Esparta. La Gran Retra creaba una asamblea de ciudadanos, la Apella, que podía aprobar o rechazar las propuestas que se le presentaban. También establecía un consejo de ancianos, la Gerusía, formado por hombres elegidos de por vida. Este consejo preparaba las decisiones y servía como un freno, un ancla de estabilidad. ¿Y los reyes? Esparta seguía teniendo dos reyes, de dos familias distintas, pero su poder, ahora, estaba limitado. No gobernaban como tiranos. Su autoridad estaba dentro de un sistema diseñado para el equilibrio y la vigilancia mutua. Este diseño no buscaba que todo el mundo participara o que hubiera grandes debates. Buscaba evitar las peleas internas. Cada parte del gobierno tenía una función clara y limitada. El objetivo no era cambiar las cosas, sino conservarlas. La historia moderna interpreta la Gran Retra no como la obra de un solo hombre, sino como el resultado de un largo proceso. Fue la acumulación de prácticas que con el tiempo demostraron ser las mejores para mantener la paz social. Y el detalle del oráculo de Delfos es muy importante. En el mundo griego, tener el apoyo de los dioses era una herramienta política de primer nivel. Al vincular el nuevo sistema a una aprobación divina, era mucho más difícil que alguien se atreviera a cuestionarlo. Con este sistema, Esparta dio un paso de gigante. Transformó el trauma de las guerras en una estructura permanente. La disciplina ya no era solo para tiempos de guerra, se convirtió en la norma de cada día. A partir de este momento Esparta se definiría no solo por sus enemigos externos, sino por sus instituciones, diseñadas para mantener el control interno a toda costa. El poder estaría compartido, vigilado y limitado. Una vez establecidos los principios, Esparta construyó una arquitectura de poder fascinante. No estaba pensada para ser ágil o innovadora, sino para resistir. Su principal objetivo era evitar que una sola persona o grupo acumulara demasiado poder y que el caos interno volviera a aparecer. En el corazón del sistema estaba la famosa doble monarquía. Siempre había dos reyes al mismo tiempo, de dos linajes diferentes, los Agíadas y los Euripóntida. Y esto no era un detalle simbólico. Un rey actuaba como contrapeso del otro. Ninguno podía hacer lo que quisiera sin control. Los reyes tenían funciones muy concretas. Lideraban el ejército en la batalla, realizaban los sacrificios a los dioses y representaban la tradición. Pero su poder político estaba muy limitado. No podían tomar decisiones importantes para el Estado por sí solos. El verdadero centro de poder y estabilidad era la Gerusía, el Consejo de Ancianos. Estaba formado por los dos reyes y 28 hombres de 60 años, elegidos para el resto de su vida. La edad era clave. Se pensaba que solo los más viejos, que ya lo habían visto todo, podían ser prudentes y no dejarse llevar por la ambición. La Gerusía preparaba las leyes y propuestas para la asamblea y también actuaba como tribunal supremo en los casos más graves. Su función era ser un filtro, un freno, a cualquier idea que pudiera desestabilizar la sociedad.
Luego estaba la Peya, la asamblea de todos los ciudadanos espartanos, con plenos derechos. Su papel era importante, pero limitado a no debatían. Simplemente escuchaban las propuestas de la Jerusía y gritaban para aprobarlas o rechazarlas. Un mecanismo simple y directo para evitar discusiones interminables. Pero el elemento más original y sorprendente del sistema espartano eran los éforos. Eran 5 magistrados, elegidos cada año entre cualquier ciudadano. Su poder era inmenso. Supervisaban toda la vida pública, controlaban a los propios reyes e incluso podían llevarlos a juicio. Los éforos eran como los ojos y oídos del Estado, una forma de vigilancia constante sobre todos, sin excepción. Esta idea venía directamente de su experiencia. Esparta había aprendido a la mala que el poder sin control era un peligro mortal para la cohesión. La combinación de reyes, Jerusía, Apeya y éforos creó un sistema increíblemente estable que duró siglos. No porque fuera flexible, sino justo por lo contrario. Estaba diseñado para resistir cualquier cambio. Cada pieza del puzzle limitaba a las demás. Este modelo tuvo consecuencias profundas. La política en Esparta no iba de grandes proyectos o reformas, iba de conservar el orden a toda costa. Las decisiones se tomaban de forma lenta y con muchísima cautela. Para los espartanos, esta estructura no era una carga, era su salvavidas. Les permitía concentrar toda su energía en lo que de verdad les importaba: la preparación para la guerra y el control interno. Ahora, este orden político tenía que reflejarse en la vida de cada persona, desde el mismo momento de su nacimiento. El sistema necesitaba ciudadanos moldeados desde niños para encajar perfectamente en esta compleja arquitectura del poder. Y eso nos lleva directamente a la famosa educación espartana. El sistema político de Esparta no podía funcionar solo con leyes y magistrados. Requería ciudadanos moldeados desde la infancia para aceptar la disciplina, la obediencia y la vida colectiva como algo natural. Esa tarea recaía en la Agogé, el sistema educativo estatal que transformó a Esparta en una sociedad singular dentro del mundo griego. Las fuentes antiguas sitúan el inicio formal de la Agogé en torno al siglo VII antes de nuestra era, como parte del proceso de reorganización social posterior a las guerras mesenias. Xenophante, que admiraba profundamente a Esparta, describe este sistema como el núcleo de su fortaleza. Plutarco, escribiendo siglos después, aporta detalles adicionales que hoy son analizados con cautela, pero que coinciden en lo esencial. A los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y agrupados en unidades colectivas. Desde ese momento, la educación dejó de ser privada y pasó a estar controlada por el Estado. El objetivo no era transmitir conocimientos teóricos, sino formar el carácter y el cuerpo. La vida diaria estaba marcada por el entrenamiento físico, la resistencia al dolor y la escasez deliberada. La alimentación era limitada, el descanso reducido. Estas condiciones no eran resultado de pobreza, sino de una elección consciente. Se buscaba acostumbrar al individuo a la privación y a la autosuficiencia. La obediencia absoluta a los instructores era una regla fundamental. Cuestionar una orden no era un acto de reflexión, sino una falta grave. La jerarquía se aprendía a través de la experiencia cotidiana, no mediante discursos. La violencia controlada formaba parte del proceso. Los castigos físicos eran comunes y aceptados como herramientas educativas. No se aplicaban por crueldad individual, sino como mecanismo institucional para reforzar la disciplina colectiva. La Agogé también enseñaba a convivir. Los niños dormían juntos, entrenaban juntos y enfrentaban juntos las pruebas impuestas. La identidad individual quedaba subordinada al grupo. Esta experiencia compartida creaba lazos de lealtad que durarían toda la vida. La instrucción intelectual era mínima, pero no inexistente. Se enseñaba lectura básica y canto, principalmente para reforzar la memoria colectiva y los valores cívicos. La expresión verbal debía ser concisa y precisa. De ahí surgió la reputación espartana por el habla breve y directa, lo que hoy conocemos como lenguaje lacónico. Al llegar a la adolescencia, las exigencias aumentaban. Los jóvenes participaban en ejercicios militares más intensos y en rituales que marcaban el paso hacia la adultez. El control del miedo y del dolor se consideraba una prueba esencial de madurez.
Este sistema no producía individuos libres en el sentido ateniense. Producía ciudadanos funcionales a un orden específico. Cada espartano adulto era el resultado de años de formación orientada a un único objetivo: mantener la cohesión interna y estar siempre preparado para el conflicto. La Agogé no fue un sistema aislado, ni una excentricidad cultural. Fue una respuesta histórica a una realidad concreta. Esparta necesitaba un cuerpo ciudadano reducido, disciplinado y confiable, para controlar un territorio amplio y una población sometida numéricamente superior. En el siguiente tramo de esta historia, veremos cómo este modelo educativo tuvo efectos inesperados en otro ámbito fundamental: el papel de las mujeres espartanas, su posición social y su influencia económica, elementos que diferenciaron profundamente a Esparta del resto del mundo griego. El equilibrio interno de Esparta no dependía solo de la educación y de la vigilancia, también descansaba en un sistema familiar diseñado para sostener la continuidad del cuerpo ciudadano. El matrimonio, la herencia y la reproducción fueron regulados de manera singular, con un objetivo claro: mantener una población ciudadana funcional dentro de un entorno de tensión permanente. A diferencia de otras ciudades griegas, el matrimonio en Esparta no se concebía como un asunto privado, basado en alianzas económicas o prestigio social. Tenía una dimensión cívica explícita. La unión debía contribuir al fortalecimiento de la comunidad. Las fuentes antiguas señalan que el Estado intervenía de manera indirecta para fomentar uniones consideradas adecuadas. Plutarco describe prácticas matrimoniales que buscaban evitar la concentración de riqueza y promover la descendencia. Aunque algunas de estas descripciones fueron idealizadas con el tiempo, la evidencia coincide en que Esparta otorgaba al matrimonio una función pública. No era solo una institución social, sino una herramienta de estabilidad. La edad de matrimonio femenino era superior a la de otras polis. Esto respondía a una creencia extendida en la época. Se pensaba que una maternidad tardía favorecía nacimientos más fuertes. Este criterio se alineaba con el énfasis espartano en la fortaleza física y la resistencia. La herencia desempeñó un papel crucial. Las mujeres podían heredar tierras y administrarlas sin tutela masculina directa. Este hecho, documentado por Aristóteles, tuvo consecuencias a largo plazo. Con el paso de las generaciones, una parte significativa de la tierra quedó concentrada en manos femeninas. Este fenómeno no fue producto de una ideología igualitaria, sino de circunstancias demográficas. Las guerras, la formación militar constante y la reducción progresiva del número de ciudadanos varones provocaron una redistribución del patrimonio. Las mujeres se convirtieron en el principal canal de transmisión de la propiedad. La disminución del cuerpo ciudadano fue uno de los problemas más graves de Esparta a partir del siglo V antes de nuestra era. Menos ciudadanos significaban menos guerreros y una presión sobre el sistema. Las normas matrimoniales intentaron corregir esta tendencia, con resultados limitados. Las fuentes mencionan incluso la tolerancia hacia formas no convencionales de unión, siempre que contribuyeran a la procreación dentro del cuerpo ciudadano. Estas prácticas, lejos de ser excepciones marginales, reflejan la prioridad absoluta otorgada a la supervivencia del grupo dominante. La demografía se convirtió así en un factor político. Cada nacimiento ciudadano era un asunto de interés colectivo. Cada pérdida, una amenaza potencial al equilibrio. Este sistema familiar, regulado y funcional, sostuvo a Esparta durante generaciones, pero también reveló sus límites. Cuando el número de ciudadanos cayó por debajo de un umbral crítico, ninguna norma pudo revertir la tendencia. En el siguiente tramo de esta historia, veremos cómo el control interno alcanzó su forma más dura: la relación entre Esparta y los ilotas, marcada por el temor constante a la rebelión. Mostrará el costo humano sobre el que se sostuvo esta compleja estructura social. La estabilidad de Esparta, esa legendaria ciudad de guerreros, se asentaba sobre una base increíblemente frágil. Imaginen esto: una pequeña élite de ciudadanos, los espartanos, dominando a una población mucho más grande, los ilota. Esta gente, los ilotas, trabajaba la tierra y sostenía toda la economía, pero no eran libres, eran siervos del Estado. Este desequilibrio numérico era una bomba de tiempo, y el miedo a una rebelión masiva se convirtió en la principal obsesión de Esparta. No era una amenaza lejana, era el fantasma que los acechaba cada día. Los ilotas estaban atados a la tierra. No podían irse, no podían organizarse libremente. Pero a diferencia de otros esclavos,
del mundo antiguo, vivían en sus propias comunidades, mantenían sus lazos familiares y, sobre todo, compartían una memoria colectiva de su sometimiento. Esto les daba una identidad y la capacidad de resistir. Y vaya, que sí lo hicieron. Las fuentes antiguas nos hablan de varias rebeliones a lo largo de los siglos. Algunas fueron sofocadas rápidamente, pero otras llegaron a poner en jaque a todo el sistema espartano. El punto de inflexión llegó en el año 464 antes de nuestra era. Un terremoto devastador sacudió Laconia, dejando a Esparta en ruinas y en un estado de caos total. Los ilotas vieron su oportunidad. Grupos enteros se levantaron en armas, se refugiaron en las montañas y comenzaron una guerra de guerrillas que duró años. Este levantamiento fue un trauma para Esparta. Les demostró que la fuerza militar bruta no era suficiente para mantener el control. Necesitaban algo más, un sistema preventivo que funcionara incluso en tiempos de paz. Y aquí es donde entra en juego una de las instituciones más siniestras y fascinantes de la antigua Grecia, la cripsia. Imaginen a los mejores jóvenes espartanos, al terminar su durísima formación militar, siendo enviados al campo no a cultivar, sino a vivir como sombra. Su misión era vigilar a los celotas, infiltrarse en sus comunidades y, según algunos historiadores, eliminar a cualquier individuo que mostrara signos de liderazgo o rebeldía. ¿Era un rito de paso extremo para forjar guerreros implacables? ¿O era, como otros sugieren, una forma de terrorismo de Estado? El debate continúa, pero lo que está claro es que la criptia existía por una razón: el miedo. El poder de la criptia no estaba en la violencia abierta, sino en la incertidumbre. Los ilotas nunca sabían cuándo o dónde podían aparecer estos jóvenes asesinos. Esta amenaza invisible los mantenía en un estado de alerta y paranoia constante. El control no se ejercía solo con el látigo, sino con el terror psicológico. Este sistema, por supuesto, tuvo un efecto profundo en la propia mentalidad espartana. La desconfianza se convirtió en la norma. Un ciudadano espartano aprendía desde niño que la seguridad dependía de la vigilancia perpetua y de la disposición a actuar sin piedad. Pero mantener a toda una sociedad en este estado de alerta máxima tenía un coste enorme. Exigía una cohesión social férrea y una energía que no podía flaquear. Cualquier signo de debilidad interna aumentaba el riesgo de un colapso total. La relación entre Esparta y los ilotas nunca fue simple. Fue el motor oculto que impulsó la historia de esta poderosa ciudad-estado. Pero la presión interna era tan grande que Esparta no podía contenerla solo con vigilancia dentro de sus fronteras. A partir del siglo VI antes de nuestra era, empezó a mirar hacia afuera, buscando seguridad en un entorno regional controlado. Si podían asegurar que sus vecinos no fueran una amenaza, podrían concentrar más recursos en el problema de los ilotas. Pero Esparta no construyó un imperio como lo haría más tarde Atenas. No fundó colonias lejanas ni impuso su gobierno a otros pueblos. Su estrategia fue mucho más sutil y se basó en la creación de una red de alianzas que hoy conocemos como la Liga del Peloponeso. Esta liga no era una federación con una capital y un tesoro común. Era más bien una serie de pactos bilaterales entre Esparta y otras ciudades importantes del Peloponeso como Corinto, Tegea o Ila. Cada ciudad mantenía su autonomía, gobernaba sus propios asuntos, pero se comprometía a seguir a Esparta en la guerra. ¿Qué ofrecía Esparta a cambio? No ofrecía riquezas ni ventajas comerciales. Ofrecía algo mucho más valioso para la época: orden y protección. Para muchas ciudades griegas, plagadas de conflictos internos y amenazas de vecinos, aliarse con la principal potencia militar de Grecia era una garantía de estabilidad. El liderazgo espartano se basaba en el prestigio y el miedo que inspiraba a su ejército. La simple posibilidad de que los ópletas espartanos marcharan contra ti era, a menudo, suficiente para mantener la paz. Este sistema de alianzas permitió a Esparta dominar el Peloponeso sin necesidad de costosas y largas campañas de conquista. En lugar de ocupar territorios, aseguraba la lealtad a través de la disuasión. Además, esta proyección de poder hacia el exterior tenía un efecto beneficioso en casa. Las campañas militares y las maniobras diplomáticas mantenían al cuerpo de ciudadanos ocupado y cohesionado, reforzando el espíritu colectivo y distrayendo, en parte, de las tensiones internas. Claro que esta red de alianzas no era perfecta. Los aliados aceptaban el liderazgo de Esparta mientras éste les resultara útil. Si Esparta se volvía demasiado autoritaria, o por el contrario,
mostraba signos de debilidad. Las tensiones y las fricciones no tardaban en aparecer. El modelo espartano era conservador y terrestre, basado en la disciplina de su infantería y en una reputación de firmeza inquebrantable. A diferencia de Atenas, que basaría su poder en una flota naval y en los tributos de sus aliados, Esparta se mantuvo fiel a su tradición. Para cuando estallaron las guerras médicas, el enfrentamiento contra el vasto imperio persa, Esparta ya era reconocida como la potencia hegemónica del mundo griego continental. La Liga del Peloponeso no solo le había dado seguridad regional, sino que también había consolidado su identidad como la guardiana del orden tradicional frente a los nuevos y revolucionarios modelos políticos, como la democracia que empezaba a florecer en Atenas. Pero esta posición de liderazgo pronto sería puesta a prueba, de una forma que nadie podría haber imaginado. La llegada de los ejércitos persas a las costas de Grecia obligaría a Esparta a salir de su zona de confort y a liderar a los griegos en una lucha por la supervivencia que cambiaría la historia para siempre. A comienzos del siglo V antes de nuestra era, el mundo griego se vio ante una amenaza como nunca antes. El inmenso imperio persa, que se extendía desde Asia Central hasta el Egeo, había decidido expandir su dominio sobre el continente griego. Ya habían intentado someterlo una vez. En el año 490, un ejército persa desembarcó en la llanura de Maratón, pero fue sorprendentemente derrotado por una coalición liderada por Atenas. Aunque esta victoria frenó el avance, la intención persa de conquistar Grecia no desapareció. Tras la muerte del rey Darío, su hijo Jerjes heredó el trono y retomó el proyecto de su padre, pero a una escala mucho mayor. Durante años, se preparó una expedición monumental, se construyeron puentes de barcos para cruzar el Helesponto y se organizaron rutas de suministro para un ejército gigantesco. En el año 480, las tropas persas cruzaron a Europa. La amenaza era real y abrumadora. Frente a esta invasión masiva, varias ciudades griegas, tradicionalmente rivales, decidieron unirse en una alianza defensiva. Esparta, con su reputación militar, asumió el mando de las fuerzas terrestres, mientras que Atenas se preparaba para un enfrentamiento naval. La estrategia griega no era derrotar al ejército persa en campo abierto. Eso era imposible. El objetivo era ralentizar su avance, ganar tiempo. Para ello, eligieron puntos geográficos donde la ventaja numérica persa quedara neutralizada. Uno de esos puntos era el estrecho paso de las Termópilas, un angosto corredor entre las montañas y el mar. Al frente de esta defensa crucial se encontraba Leónidas, uno de los dos reyes de Esparta. Leónidas no era un simple monarca, era un guerrero forjado en la estricta disciplina espartana, la agogé. Había compartido el entrenamiento y las penurias de sus hombres, y su elección para liderar esta misión respondía tanto a su rango como a su probada capacidad en el campo de batalla. La fuerza que marchó hacia el paso era pequeña, compuesta por unos 300 espartanos y contingentes de otras ciudades aliadas, como Tespias y Tebas. Eran pocos, pero su posición defensiva era formidable. Durante varios días, la estrategia funcionó a la perfección. Los ataques persas, uno tras otro, se estrellaban contra el muro de escudos y lanzas griegas. La formación cerrada de la falange y el terreno estrecho impedían que los persas pudieran desplegar su superioridad numérica. Las crónicas antiguas describen la incredulidad de Jerjes al ver cómo una fuerza tan reducida resistía con una tenacidad inquebrantable. Pero la situación cambió drásticamente. Un traidor local reveló a los persas la existencia de un sendero secreto que rodeaba la posición griega. Cuando Leónidas se enteró de que iban a ser rodeados, supo que la defensa del paso era insostenible. El fin era inevitable. En ese momento, tomó una decisión que pasaría a la historia. Ordenó la retirada de la Mayo Ere, parte de las fuerzas aliadas, para que pudieran seguir luchando en el futuro. Él, junto a sus 300 espartanos y un contingente de tespios que decidieron quedarse voluntariamente, permanecería para cubrir la retirada y retrasar el avance enemigo, el mayo Ere tiempo posible. El combate final fue breve, pero legendario. Rodeados y superados en número, Leónidas y sus hombres lucharon hasta el último aliento. El rey espartano cayó en la batalla, pero su sacrificio y el de sus guerreros no fueron en vano. La defensa de las Termópilas no detuvo al ejército persa,
pero cumplió su objetivo estratégico, ganó un tiempo precioso. Gracias a ese tiempo, Atenas pudo evacuar a su población. Poco después, la flota griega, bajo el liderazgo ateniense, logró una victoria decisiva contra la armada persa en la batalla naval de Salamaina. Al año siguiente, las fuerzas griegas unidas derrotaron definitivamente a los persas en la batalla de Platea, poniendo fin a la invasión. La acción de Leónidas en las Termópilas no fue una victoria militar en el sentido tradicional, pero se convirtió en un símbolo poderoso para todo el mundo griego. Demostró que el gigante persa no era invencible y que la unidad, aunque fuera temporal, podía lograr lo imposible. Para Esparta, este episodio reforzó su prestigio como la principal potencia terrestre y defensora de las tradiciones griegas. Sin embargo, la victoria trajo consigo nuevas tensiones. Con la amenaza externa contenida, los conflictos internos entre las propias ciudades griegas estaban a punto de estallar. Después de la heroica resistencia y la eventual victoria contra Persia, uno podría pensar que Grecia entraría en una era de paz y unidad. Pero la realidad fue muy diferente. La amenaza externa había forzado una cooperación incómoda, pero una vez desaparecida, las profundas rivalidades entre las principales ayudas de Estado volvieron a salir a la superficie con más fuerza que nunca. Esparta y Atenas, las dos grandes aliadas en la guerra, representaban mundos opuestos. Sus sistemas políticos, sociales y militares eran radicalmente distintos, y su alianza pronto se convertiría en una amarga rivalidad. Esparta salió de las guerras persas con su reputación militar por las nubes. Su liderazgo en la península del Peloponeso parecía más sólido que nunca. Sin embargo, Atenas fue la que experimentó la transformación más espectacular. Tras la destrucción de su ciudad por los persas, la reconstruyó y, gracias a su poderosa flota, se convirtió en la dueña indiscutible del mar Egeo. En los años siguientes, Atenas creó la Liga de Dilos, una alianza marítima que, en teoría, era para protegerse de futuras amenazas persas. Pero en la práctica, se convirtió en un imperio ateniense. Atenas exigía tributos a sus aliados y utilizaba su poder naval para someter a cualquier ciudad que intentara abandonar la liga. Desde la perspectiva espartana, este ascenso imparable de Atenas era profundamente alarmante. Esparta era una sociedad conservadora, centrada en sí misma, que no buscaba la expansión marítima ni el dominio económico. Veían el creciente poder ateniense no solo como una amenaza a su propia seguridad, sino como una alteración peligrosa del equilibrio de poder tradicional en el mundo griego. El gran historiador Tucídides, de hecho, señala que el miedo de Esparta al poder de Atenas fue la verdadera causa de la guerra que vendría después. La tensión entre ambas potencias fue creciendo a través de una serie de crisis y conflictos indirectos. Esparta a menudo era llamada para intervenir en disputas internas de otras ciudades, generalmente para apoyar a los gobiernos oligárquicos y contrarrestar la influencia de la democracia ateniense. Un punto de inflexión ocurrió en el año 464 antes de nuestra era. Un terrible terremoto sacudió Laconia, la región de Esparta, causando miles de muertes y provocando una masiva rebelión de los ilotas, su población sometida. Desesperada, Esparta pidió ayuda a sus antiguos aliados, incluida Atenas. Atenas envió un contingente, pero los espartanos, desconfiando de sus intenciones, los despidieron bruscamente poco después de su llegada. Este acto fue una humillación pública para Atenas y envenenó las relaciones entre las dos ciudades de forma irreversible. Durante las décadas siguientes, los incidentes se acumularon: disputas comerciales, alianzas rivales y conflictos locales en la periferia del mundo griego fueron echando más leña al fuego. Ninguna de las dos potencias quería una guerra total de inmediato, pero ambas se preparaban para ella, observándose con una mezcla de miedo y desconfianza. Finalmente, el inevitable estallido llegó en el año 431 antes de nuestra era. Comenzó la Guerra del Peloponeso, un conflicto devastador que duraría casi 30 años y que involucraría a prácticamente todo el mundo griego. Esparta, al frente de la Liga del Peloponeso, representaba el poder terrestre. Atenas, con su imperio naval y sus vastos recursos financieros, representaba el poder marítimo. Era un choque de titanes, un enfrentamiento entre la ballena y el elefante. Para Esparta,
Esta guerra era un desafío completamente nuevo. Ya no se trataba de una defensa heroica contra un invasor extranjero. Ahora debían sostener un conflicto largo y agotador contra una potencia, con una estructura económica y política muy diferente a la suya. Esta guerra pondría a prueba los cimientos del sistema espartano, su disciplina férrea, su cohesión social y su legendaria resistencia, pero también expondría sus debilidades y limitaciones estructurales, marcando el principio del fin de su hegemonía. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo el desenlace de esta guerra y los cambios en el equilibrio de poder llevaron a Esparta desde la cima de su gloria hasta el inicio de su inevitable declive. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el Mayo Ere triunfo puede ser el comienzo del fin? Hoy viajamos a la antigua Grecia para desvelar una de las paradojas más fascinantes de la historia en la caída de Esparta, una potencia que se desmoronó justo después de alcanzar la cima de su poder. En el año 404 antes de nuestra era, tras casi 30 años de una guerra brutal, Esparta celebraba. Atenas, su archienemiga, estaba de rodillas. El Partenón contemplaba en silencio como sus murallas, símbolo de su poder naval, eran derribadas. La Liga de Dilos, el imperio ateniense, se disolvía. Parecía que comenzaba la era espartana, un nuevo orden para toda Grecia. Esparta, la indomable, la que nunca se rendía, había ganado. Pero esta victoria era un regalo envenenado. El sistema espartano, esa increíble maquinaria social y militar, había sido forjado con un único propósito: la autodefensa y el control de su territorio, Laconia. Su sociedad era rígida, cerrada y diseñada para mantener a raya a los ilotas, la población sometida, que trabajaba sus tierras. No estaba preparada para gobernar un imperio, ni para la diplomacia compleja, ni para las intrigas políticas que conllevaba ser la nueva superpotencia del mundo griego. Imagina a estos guerreros, criados para la obediencia y el combate, cuerpo a cuerpo, teniendo que administrar ciudades lejanas con culturas y aspiraciones propias. Su solución fue imponer gobiernos oligárquicos, los llamados dekerkis, controlados por pequeños grupos de aristócratas afines a Esparta. Esto, lejos de traer la paz prometida, sembró el resentimiento. Ciudades que habían sido sus aliadas contra Atenas como Corinto o Tebas, empezaron a ver a sus supuestos liberadores como nuevos tiranos. La hegemonía espartana, en lugar de basarse en el respeto, se sostenía por la fuerza y el miedo. Mientras tanto, algo se estaba pudriendo en el corazón de Esparta. La guerra del Peloponeso había sido increíblemente costosa, no solo en recursos sino en vidas. El número de espartiatas, los ciudadanos con plenos derechos, se había reducido a niveles alarmantes. Para que te hagas una idea, en la época de las guerras médicas, Esparta podía movilizar a unos 8.000 hopletas. Un siglo después, apenas llegaban a unos pocos miles. La tierra se concentraba cada vez en menos manos, creando una desigualdad económica que socavaba la base de su legendaria igualdad. La Agogé, su estricto sistema educativo, seguía produciendo soldados excepcionales, pero cada vez eran menos. El dinero persa, que había sido clave para construir la flota que derrotó a Atenas, también introdujo la corrupción y el lujo, dos venenos mortales para la austera moral espartana. De repente, los generales espartanos no solo mandaban tropas, sino que administraban enormes sumas de dinero y tributos de las ciudades sometidas. La disciplina que los había hecho invencibles en el campo de batalla comenzó a erosionarse fuera de él. Y entonces llegó el golpe que nadie esperaba. Durante décadas, la falange hopleta espartana se consideraba invencible en tierra. Su reputación sola bastaba para intimidar a cualquier enemigo. Pero en el año 371, antes de nuestra era, en la llanura de Luctre, todo cambió. Un general tebano llamado Hipamenandas, un genio militar olvidado por muchos, decidió hacer algo radical. En lugar de distribuir sus fuerzas de manera uniforme, como era la norma, concentró sus mejores tropas en su flanco izquierdo, creando una columna de 50 hombres de profundidad. Su objetivo era simple pero audaz: romper la línea espartana en su punto más fuerte. El choque fue brutal. La columna tebana, con una fuerza de impacto nunca vista, aplastó el flanco derecho espartano, donde se encontraba el propio rey espartano. La falange, que había sido el terror del mundo griego, se quebró. Por primera vez en siglos, un ejército espartano era derrotado de forma decisiva en una batalla a campo abierto.
murieron cientos de espartiatas, incluyendo su rey. La noticia sacudió Grecia. El mito de la invencibilidad espartana se había hecho añicos, pero las consecuencias de Leuctra fueron mucho más allá de una simple derrota militar. Epaminondas, aprovechando su victoria, marchó directamente sobre el Peloponeso y liberó Mesenia, el territorio que Esparta había conquistado y esclavizado durante 300 años. Los ilotas mesenios, la base de la economía y el sistema social espartano, eran ahora libres. Fundaron su propia ciudad, Mesín, y se convirtieron en enemigos perpetuos de sus antiguos amos. Para Esparta, fue una catástrofe. Fue como si de la noche a la mañana perdieran su fuente de alimentos, su mano de obra y la razón de ser de toda su estructura militar. Sin los ilotas a los que controlar, ¿para qué servía un estado cuartel? A partir de ese momento, Esparta entró en un declive irreversible. Nunca más volvería a ser la potencia dominante de Grecia. Intentó resistir, luchó por mantener su influencia, pero su tiempo había pasado. El escenario ahora pertenecía a otros. Primero a Tebas, que disfrutó de una breve hegemonía, y luego a una nueva fuerza surgida del norte, Macedonia, liderada por Filipo y su hijo, Alejandro Magno. Sin embargo, sería un error pensar que Esparta simplemente desapareció. Aunque su poder político se extinguió, su leyenda no hizo más que crecer. Filósofos como Platón y Aristóteles la estudiaron, a veces con admiración, otras con crítica, viendo en ella un fascinante experimento social. Su modelo de disciplina, de sacrificio del individuo, por el bien de la comunidad y de educación, enfocada en formar ciudadanos soldados, se convirtió en un ideal que ha resonado a lo largo de la historia, inspirando desde a los padres fundadores de Estados Unidos hasta a regímenes totalitarios. La historia de Esparta es una lección poderosa sobre cómo las fortalezas de un sistema pueden convertirse en sus debilidades. Su rigidez, que le dio una estabilidad sin igual durante siglos, fue también lo que le impidió adaptarse a un mundo cambiante. Su victoria total en la guerra del Peloponeso, lejos de asegurar su futuro, la empujó a una situación para la que no estaba preparada, acelerando su propia caída. Esparta nos enseña que el poder militar no lo es todo, que la victoria puede ser frágil y que ninguna sociedad, por muy fuerte que parezca, es inmune al paso del tiempo y a sus propias contradicciones. La suya es la historia de una civilización única, un modelo de resistencia y obediencia que al final fue vencido no solo por sus enemigos, sino por sí mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la antigua Esparta. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre las grandes lecciones del pasado. Hasta la próxima.